Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español. Y hay que seguir aplaudiendo porque estar en Worlds Across es como vivir en una comunidad hispanohablante, pero muchas veces mejor, muchas veces mejor, ¿no? Hoy tenemos un tema bien particular, bien especial, porque vamos a hablar de nuestras experiencias aprendiendo inglés particularmente, ¿no? Y ahí podrán compararlas con su experiencia aprendiendo español. Así que, ¡vámonos! Bien, como siempre tenemos aquí, yo voy a estar con ustedes, que yo soy Juan Herrera, el cofundador de Worlds Across, junto a mi amiga, mi compañera, mi friend, mi partner, Vicky Sánchez. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? Nadie te pregunta cómo estás tú, Juan. Nadie me pregunta. Yo lo hago. ¿Sí? No sé. No, yo no me acuerdo. Yo ahora te voy a preguntar. Fin de semana estuvo bien, estuvo tranqui, No estuvo tan tranqui, estuvo muy movida, mucha rumba. ¿Sí? Muy bien, esa es la actitud, Y tenemos a mano izquierda, al lado izquierdo de Vicky. Tú nunca me preguntas cómo estoy. ¿Cómo estás, Juan? No, mentira, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Osu? Muy bien, excelente. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien. También... Te mandaste un asadito, ¿no? Sí. Bueno, no lo probé, pero se veía muy bueno. Solo que ya yo había comido como 200 pequeños. Quedé agotado, extenuado. La verdad no estoy muy acostumbrado a socializar el fin de semana o a trasnocharme. Me pasó lo mismo. Yo ayer no quería ni salir de mi cuarto. O sea, que ya suficiente. Pero todos estaban así, Virginia también. Y yo sí estaba activo. Pero Osmel estaba así a las 3 de la mañana el sábado. Concentrado. Me dio mucha pena. ¿Te dormiste? Sí, me regañaron porque fue un poco rude. Porque es que me estaba quedando dormido, sí, pero fue sin querer. Pero aguantaron un montón hasta las 3 de la mañana. Yo hubiese estado ahí al lado tuyo. Siriana, en cambio Siriana, que para que lo sepan, es la esposa de Osmel. Ella sí, entera, estaba súper activa. Y bueno, wow. Y Osmel... Estoy activo. Los 30 de verdad no perdonan a nadie, ¿no? Sí, eso parece. Ya, yo estoy... Pero bueno, vamos a comenzar nuestro tema antes de seguir hablando de Osmel y que se queda dormido. Vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias aprendiendo inglés y sobre todo para encontrar como un paralelismo, ¿no? a la historia de nuestros estudiantes, a sus journeys y ver cómo quizás pudo ser mejor nuestra experiencia, ¿no? Porque definitivamente creo que todos aprendimos de formas quizás distintas, quizás compartíamos algo en común, pero no sé si óptimas. No sé, Vicky, ¿tú cómo fue? Bueno, yo empecé desde muy pequeña, desde, no sé, 7 años, una cosa así, en cursos de inglés. Todas las semanas, el fin de semana, era 4 horas seguidas de inglés. A los 7 años me parece que no fue la forma más óptima. Obligada. Obligada, obvio. Nadie a los 7 años es como, ¡yay! 4 horas de inglés al día. Un sábado, aparte. Yo nunca en mi vida he descansado un sábado. Era como un castigo. ¿Lo sentías a veces como un castigo? Era un castigo y aparte era raro porque... o sea, no sé, ponle que los primeros 6 meses haya estado con gente de mi edad, pero en realidad no recuerdo haber estudiado con gente de mi edad, sino eran gente mayor, sí. O sea, no eran, no sé, 16 años, 20 años, pero yo tenía 8, entonces... No había ese factor como... Exacto, no era como, vamos a ser amigos, entonces... Sí. Extraño y la cantidad de horas también era mucho, más un sábado, pero... La cosa fue que sí aprendí de la forma tradicional, o sea, era con libros, era fill the gaps, no sé qué, con clases, pero sí aprendí en el sentido de que cuando estaba ya después en el colegio, que te dan tus clases de inglés, de que son muy malas las del colegio. Muy malas. Y no hablo por mi colegio, hablo de todos los colegios, de todos lados. Es una norma. Es una norma, y sé que pasa también... en el otro lado, o sea, en Estados Unidos y cuando la gente dice, aprendí inglés, español en el colegio, no aprendieron nada. No. Entonces pasa por los dos lados, pero ahí yo sí sabía mucho más que las personas que no habían visto clases de inglés. Entonces sí aprendí, funcionó, pero óptimo.
difícilmente sería mi palabra. Mi historia para describir. es exactamente igual. Es exactamente igual. O sea, totalmente igual. Sentía que tenía superpoderes en el colegio cuando venía el momento del inglés, pero bueno. No, yo lo usaba totalmente a mi favor. En un punto yo llegué y le decía a los profesores de inglés cuando llegaba: hágame por favor un examen para yo demostrarle que yo no tengo que entrar a esta clase. Y me iba... No, ya eso era más niña grande. detestable. Que 8 años y que... Ya eso era como en el bachillerato, había más confianza. Pero yo, profe, yo no voy a entrar nunca a esta clase, pero yo le prometo que yo sé inglés, hágame un examen. Y me hacían el examen y yo... Ya, eximida. Listo, y me iba y pasaba todo el día a la cancha, pero no... A mí me daba más placer era ir a las clases y ayudar a mis amigos y tal. Y pero se lo juro, pero es que me daba placer. Pero bueno, ¿y tú, Mel? Superior. ¿No cobrabas? Como habían trueques. Ok. Y consiguió 3 novias haciendo tareas de inglés. Puede ser una historia medio real. No vayamos a ese punto ahora. Pero, ¿y tú, Mel, cómo fue tu historia? Bueno, en realidad fue diferente. Yo empecé a aprender mucho más viejo, a los 11 años. Bueno, viejo. Digamos. Un anciano, pues. Viejo en este contexto, ¿no? De que ustedes a los 7 años. No, yo empecé formalmente a aprender a los 11 años recuerdo en San Cristóbal. En mi colegio había clases de inglés, no solamente... O sea, normalmente hay clases de inglés como que una vez a la semana o algo así. Sí. En ese colegio en el que estaba, había clases de inglés como 4 veces a la semana. Wow. Y ahí empecé a aprender un poquito más intensivo en el colegio. Ajá. Y a partir de sexto grado, finalizando sexto grado, ya empecé a hacer como cursos tradicionales de estos que ustedes hicieron seguramente también. Sí. Sí, que si el fin de semana o 1 o 2 veces por semana con grupos de 5 o 6 personas máximo. Y sí, también todos eran mayores, que sí. yo era el menor. Yo recuerdo que yo era como un niño... Ya en mi etapa, que ya sabía más o menos, tenía como 11 años. Y recuerdo que eran un grupo de adolescentes de 17, 18. Salían, que se íbamos a comer pizza y llevémonos al niño. Entonces, el protegido. Sí, era muy raro. Pero, la mascota del grupo. Sí, pero yo siempre fui alto, entonces... No, igual era un niño, pero bueno. Fue una experiencia. Pero les pregunto, ¿a qué edad ustedes le tomaron cariño al inglés? Porque... se origina, al menos nosotros, una relación amor-odio. Totalmente. Antes, ¿no? No, mi amor al inglés empezó cuando lo necesité y vi que lo sabía y fue como, eso estuvo cerca. Gracias, mami, gracias, papi. Sí. Bueno, primero, yo después a los 17 me fui para Holanda, estuve en un colegio internacional, creo que ya yo lo he contado acá, y me pasó esto de, bueno, no podía hablarlo. Lo entendía todo y sabía lo que quería decir y podía decirlo, pero me costaba como llegar a eso porque nunca había estado en conversaciones. Era mucho de libro, mucho de texto, pero no de conversaciones. Entonces ahí como estuve inmersión total, ya los, 2 meses, ya full, es más, un poco antes incluso agarré y empecé a hablar y todo súper bien. Pero el amor de verdad vino... No, hay mucho amor porque me podía comunicar, por supuesto. Pero ahí todavía no venía el agradecimiento... En Holanda. Ajá. Ahí todavía no era el agradecimiento a mis padres, sino cuando tuve que empezar a trabajar. Y el inglés fue el que me abrió las puertas a no morir de hambre. Y fue como, wow, gracias, pa, por hacerme ir todos los sábados al inglés. De verdad fue agradecimiento así. Entonces, ese fue el verdadero amor. ¿Y tú...? Yo creo que desde esa edad, desde los 10, 11 años... Wow. Sí, no, me encantaba. Wow. La verdad, yo empecé a disfrutarlo de una vez porque fue más voluntario y al mismo tiempo como que se conjugó voluntario yo y voluntario de mis padres. No fue como que ellos tuvieron que dar el primer paso... solos y forzarlo. Fue un mutuo acuerdo como que, ok, voy a estudiar más inglés, te vamos a meter en un curso y todo fluyó súper bien. Y al mismo tiempo estaba como de... O sea, lo mencioné también en otro episodio, escuchando música. Me gustaba mucho la música en inglés. Era muy de ver MTV y no sé, ese tipo de influencias me gustaba mucho. También no era bueno, pero a los 11 años, 10, 11 años ya veía South Park, entonces... ¡Ey! ¡No, cancelados!
Entonces sí, este tipo como empezó a traer más el inglés cada vez. Hay una, no, me imagino el niño Osmel, ¿no? Que un niño 11 años y... Viendo South Park. Me encantaba. De verdad está el problema. Me encantaba. Quiero inglés para ver South Park. Foto de Osmel niño aquí. No, pero sí es bien interesante. Yo le tomé... No, yo sí no, tan pronto... No, tampoco tan adelante. Fue en el medio. Yo le agarré amor como ya... Mi hermano sí lo odió siempre. Y ahora vive en Estados Unidos y todo. Las vueltas de la vida. Sí, pero yo le agarré como a los 13, 14 años. Ya me parecía cool, me parecía divertido. Porque antes, cuando era niño, iba muy tenso. Iba como que me iban a preguntar algo a mí y yo no lo iba a saber. Pero bueno. Y hablando de eso, de la tensión y la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Digamos, si pudieran hacer algo distinto a como aprendieron cuando eran niños, o que ustedes hicieran con quizás potencial hijo o hija, ¿qué harían distinto? ¿Cómo lo abordarían? Vicky le diría obligado. Como me tocó a mí. Vaya para la escuela. No sé, voy a escuchar primero Osmel. Oh. Bueno, la realidad es que yo creo que me concentraría más en... Pasa es que eran otros tiempos, ¿no? No podemos decir al 100% yo usaría estos recursos porque esos recursos que hay ahora no existían antes, ¿no? Por ejemplo, es decir... suscribirte a apps o plataformas de language exchange como HelloTalk o Tandem en el que puedes encontrar 1 millón de personas para hablar, ¿no? Tu hijo, sí, bueno. Por favor, Siriana, por favor, ojo, cuidado. Sí. Un niño en esas plataformas puede ser peligroso, pero por ejemplo, mi sobrina es mucho de ver videos en YouTube, se sabe muchas canciones en inglés, que en ese momento nosotros no teníamos ese acceso, y ahora sueno como que tuve hace 60 años. En mis tiempos. La realidad es que en mis tiempos no estaba todavía YouTube, ¿o sí? No. ¿O sí? Sí, se hizo más mainstream, no sé, pero 2007, algo así. Sí. No había contenido, tanto contenido, claro. Sí, creo que generacionalmente... O sea, es que hay formas distintas. Yo ahorita creo que de tener un hijo o una hija e involucrarlo con el idioma sería algo más inmersivo. Tipo, en mi casa, mi sueño es que todo sea en inglés. Todo. Y que después aprenda español en la calle. Sí. Yo creo que sí. Supermercado. Si yo pudiera hacer algo diferente en cuanto más a métodos y no exactamente de recursos, sí, sería tratar de que fuese más inmersivo. Creo que no es necesario... ir a un país angloparlante para aprender el idioma. Yo hice eso cuando yo viajé, cuando todavía no dominaba tanto el idioma y me sirvió mucho, pero yo creo que yo hubiese podido aprender mucho más simplemente escuchando más música, consumiendo más contenido, leyendo en inglés. ¿Sus papás hablaban inglés? Bueno, sé que tu papá sí, ¿no? Mi mamá también. ¿También? Sí, pero a mí nunca. Pero es una gran ventaja, creo que tus papás hablen inglés como que ellos... Es una gran ventaja, pero no lo usaron porque no me hablaban a mí en inglés. En cambio, yo con mi sobrina a veces le empiezo a hablar y me contesta. O sea, me parece muy loco. Pero ya tiene un nivel donde le puedo hacer un par de preguntas y con algo de contexto lo saca. Entonces yo haría eso con mis hijos. No el 100% todo el día hablando inglés en la casa, pero quizás como 3 días a la semana se habla inglés. Está bueno eso. Sí, yo lo haría también. Yo tengo un amigo que en su casa se habla solo francés. Después en la casa, como que la mamá es francesa, la mamá es británica, el papá es francés. Y... Viven en España. No me acuerdo. Pero lo cierto es que... No, viven en Francia. Él habla en francés, ella en inglés y los niños están aprendiendo chino. Entonces, no están aprendiendo español. Qué mal eso. Pero es interesante, ¿no? Como... Y si son... Creo que desde niños es más fácil absorber el idioma, ¿no? Sí, bueno, hay muchas teorías que hablan de eso. Sí, es así. Que hablan de la etapa crítica en la que, bueno, mientras más aprendes, más rápido aprendes, mucho mejor. Después hay un umbral que si superas ese umbral, como que se torna más difícil. Sí. Pero yo creo que a veces es una cuestión más de que nos volvemos más testarudos y tenemos menos tolerancia a la ambigüedad. Y sabemos más y nos cuestionamos más. Pero sí podemos aprenderlo y para muestras están... Bueno, vean todas las World's Across Stories de personas adultas que aprenden español con nosotros. Sí. Igual, o sea, hablando así de mis hijos, lo haría desde temprano.
Sí, sí. Sí, desde bebé así. Exacto. Me gusta. What do you want? Milk? Que el bebé no puede hablar y que... Tell me, what do you want? Pero es interesante. ¿Y cuál de las estrategias que usaron cuando estaban aprendiendo creen que funcionó? Que dice, la voy a repetir con mi hijo potencialmente o hija. ¿Cuál, por lo menos... Yo hacía, te la voy a robar, porque sé que la vas a decir. Lo de la música y filling the gaps con las lyrics de las canciones, a mí me servía y era muy divertido. Entonces, como descubrir, ¿qué dice aquí Freddie Mercury? No, sí, me gustaba. Yo me iba a ir más cheto que tú. Nada, pero es que nada. Claro, otro presupuesto. Porque hay plata. Inmersión total. Yo sí, 1 año en el extranjero. Siempre. Muy bien. Sí, pero niño, o sea, ¿pero qué queda? No, más grandes, o sea, desde pequeños aprenderían, pero ya apenas pueda sacarlos de la casa, vaya al presupuesto, ¿no? Acá hay presupuesto. Vaya para... No, leen estas letras. Váyase por Europa. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, o sea, con lo que digo, por ejemplo, con el caso mío era que yo lo haría después de que ya te asegures que el niño, en este caso, tenga una base más sólida, ¿no? Y que pueda sacarle el máximo provecho a esa experiencia afuera. Bueno, los consejos de Osmel y Iki, bueno, pero de otro nivel. Pero están buenos. Creo que sí, otra cosa que usé mucho de un presupuesto normal era no sé por qué. No, obviamente sé por qué. Las flashcards funcionaban mucho. O sea, pero como juego, ¿no? Como cuando uno es niño y tipo estás retándote a ti mismo, desafiándote y dices, no, a ver cuántos me puedo... no, yo sé cómo se dice eso. Me gustaba. Creo que era entretenido. No sé si funcionaba totalmente. Supongo que sí. Pero era muy entretenido, era muy divertido. Sí, yo lo que creo, y esto va también, que se lo decimos siempre a nuestros estudiantes, es como que tratar de encontrar algo que te guste y que no signifique un cambio en tu rutina. Es que simplemente si te gusta la música, bueno, escucha música en inglés, en este caso. Si te gustan los deportes y lees noticias sobre los resultados de los partidos, o si te gusta la política o la economía o lo que sea, bueno, empieza a consumir ese contenido que te interesa genuinamente en el idioma target. Un niño ahí consumiendo una revista de política. No, en este caso dibujos animados, por ejemplo, que si les gustan los dibujos animados, como South Park. ¿Sí? Como claro, exacto, como yo hice. No más. Pero bien, creo que es bastante interesante. Es importante hacer paralelismos, ¿no? Pero obviamente adaptarnos a nuevos tiempos, ¿no? Y ahora hablando un poquito de digamos, esa parte que no es tan amigable, ¿no? De aprender inglés. ¿Qué fue lo que a ustedes más les costó cuando estaban en proceso de aprendizaje? No sé, tú, Osmel, ¿qué fue lo que más le costó al pequeño Osmel o al adolescente Osmel? Y al adulto Osmel también. Sí. Creo que sin duda es la fonética, las normas y los patrones de la pronunciación, de los sonidos en inglés, siempre se me hicieron muy difíciles porque hay cosas que parecen que son siempre así y después no lo son. Sí. Entonces metes la pata y te ponen cara como que, ¿qué dijiste? Eso sí es difícil porque uno está acostumbrado en el español a que se lee como se escribe. Tal cual. Y en inglés no. Y entonces Sí. como, ¿pero por qué? Si la palabra se escribe igual a otra, suena totalmente diferente. Eso es un trauma. Pero a mí, a ver, ¿me estabas preguntando ya? Sí. Solo me metí en la conversación de Amel. Yo creo que a mí lo que se me hizo más difícil fue eso, pasar del texto y lo escrito a hablarlo. Okay. Hablarlo, y me frustró mucho eso de que yo sé cómo se dice, pero no lo puedo hacer en el momento, entonces me quedo como que no supiera el idioma y las otras personas siguen con la conversación y yo me quedo atrás. Eso para mí fue muy frustrante, fue como un mes muy, muy duro de mi vida cuando estaba allá en Holanda y bueno, pero se superó. Sí, eso que tú mencionas, ¿no? De seguir la conversación es muy difícil porque a veces tú, o sea, es dar ese paso a ser más fluido, no solamente entender lo que te están diciendo, sino realmente a soltarte, es muy, muy complicado. Y otra cosa que me acabo de acordar que me ha costado mucho y todavía no lo domino, es lo de los phrasal verbs, que es difícil que, no sé, le pones una terminación diferente, otra palabra y
cambia totalmente el significado, ¿no? Total. Creo que a mí lo que más me ha costado es vocabulario. O sea, alimentar el vocabulario es complicado. Es un trabajo que requiere tiempo. Y al mismo tiempo, cuando no tienes la posibilidad de interactuar con nativos, se complica porque es el mismo vocabulario y estás acostumbrado. No es tan real, ¿no? Que, bueno, por cierto, aquí en Worlds Across lo pueden usar, ¿no? Hablar con profesores de distintos países. Eso creo que me faltó. Y bueno, de una vez vamos a hablar un poquito de cuánto tiempo creen que les tomó a ustedes aprender inglés. O sea, cuánto tiempo se sintieron bien hablando. Toda mi vida, a los 32. No, a ver, no sé, yo desde pequeña habría hecho como unos 6 años de esto de todos los sábados. Ajá. 6, no sé si estoy exagerando, pero creo que fue más o menos eso. Y después fue la práctica hasta con música, con series, como yo sola, fue medio enseñándome a mí misma. Y después, es que no sé, siempre, o sea, es difícil. Constante es igual aprendizaje. de difícil que decir cuánto tiempo toma hablar español. Es que no puedo decirte cuánto tiempo me tomó aprender inglés porque fue mucho. Bueno, igual sí tenemos un episodio donde respondemos a esas preguntas y lo pueden ver acá, pero sí, te entiendo. Sí, no fue fácil, pero lo contestamos. Pero sí, de decir mi tiempo, yo creo que me sentí ya cómoda con mi inglés, eso, como a los 18 años. 18. Muy bien, como desde los 7 años, 11 años, ahí todos los días, una vez a la semana dándole. Es bastante, pero totalmente coincido. Yo a los 16, 17 años me sentí cómodo. Era mi primera experiencia realmente usando el idioma, que fue que me becaron en Tennessee. Claro. Tenía que ponerlo ahí, ¿no? Pero es que recuerdo mucho que era realmente mi primera vez interactuando con un nativo y era como que, hey, sí puedo y lo hago bien y me sentía muy confiado. Pero después de muchos años, o sea, todos los días, todos los viernes, yo era los viernes, 3 horas. Y bueno, era durísimo. ¿Y tú cuánto tiempo? Bueno, empecé a los 11 y a los 7 años después, a los 18, fue que empecé a sentirme conversacional. Bien. Claro. Empoderado. Sí, después de ahí y hasta ahora sigo aprendiendo permanentemente. Constante aprendizaje, ¿no? Sí, pero sí, o sea, no he parado de consumir contenido en inglés, tener conversaciones y notar, metí la pata acá y como que agarrar vocabulario, adquirir vocabulario. Sí. Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Lo del vocabulario. Eso nunca acaba. Sí, total. Hay una historia bien interesante con Johanna Kovacs. Johanna, saludos. En la que ella habla de cómo ella empezó a aprender cuando estaba en la escuela. Después como un viaje que no para, ¿no? O sea, y afortunadamente ahora puede interactuar con nativos que lo hace de alguna manera más digerible y más entretenido, más disfrutable. Vamos como siempre, ahora sí, a nuestra palabra del día, hoy con Vicky Sánchez. Cuéntanos, Vicky. Ok, la palabra del día la dijo Osmel, de trasnocharse. Se trasnochó y está medio rara. Es cuando te cuestas a dormir muy tarde. Sí. Entonces al día siguiente estás todo trasnochado, de que no dormiste bien. Entonces... Eso, sí, creo que se explicó. eso. Sí. Iba a explicar también becado, porque acabas de decir me becaron y quizás alguien por ahí no entendió que es una beca, un scholarship, cuando te pagan por ir a estudiar. Sí. El cheto Juan. No, eso no es cheto, pero ¿qué? No, sí, Osmel trasnochado. Es bien interesante, pero es demasiado común esa al menos en Venezuela, no sé si acá. Que nos diga. También se usa. Pero sí, muy común. Entonces, úsenla en su día a día. También coméntenos si encuentran alguna relación con su aprendizaje y nuestra experiencia aprendiendo inglés. Cuéntenos, obviamente, si han tenido experiencias similares o cómo va su español, obviamente, ¿no? Como siempre, denle like, suscríbanse y bueno, nos vemos en otro episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Chao.